Bueno, entonces, ok, ya están todos conectados, entonces vamos a comenzar de una vez. Bueno, bienvenidos a la sesión 02 de este curso de introducción a Python Script dentro del entorno de trabajo de Rhino. Y bueno, básicamente en esta sesión vamos a continuar explicando y abordando los temas de manera teórica y a través de los ejercicios con lo que es presentaciones y a través de ejercicios en Rhino, ¿verdad? Bien, entonces vamos a comenzar con la presentación. Vamos a explicar qué es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y bueno, el día de hoy básicamente vamos a enfocarnos en lo que son los datos en Python de una manera muy específica dentro eh, de Rhino, ¿verdad? Porque ya saben que todo lo que usamos en Python pues tiene relación con lo que es con lo que son los comandos en Rhino. Entonces, lo que voy a hacer es pasar a la siguiente presentación, la siguiente página. Y bueno, básicamente tenemos tres tipos de clasificaciones, ¿verdad? Entonces, el primer tipo o la primera clasificación que tenemos son los valores y un valor representa una pieza o una parte de datos, ¿sí? Entonces, esta pieza o parte de datos es cualquier texto, cualquier valor que yo asigne, ¿sí? Como su nombre lo denomina. Y normalmente vienen dados por el usuario y una vez que el usuario pues los conoce, pues los traduce a lo que es un lenguaje de programación a través de lo que es una variable y a través de la utilización de la sintaxis específica del software. En este caso tenemos los strings, los floats y también los booleanos, ¿verdad? El segundo caso de la clasificación son las variables, como lo hemos definido anteriormente, que una variable tiene, ¿verdad? De la característica de que almacena datos, tiene un nombre, hace el código dinámico y va a recordar los datos que vamos a almacenar, además de recuperar los valores específicos, ¿verdad? Porque podemos siempre hacer un call out, llamar, traducir y hacer relaciones lineales consecuentes a través de todas las líneas que nosotros estemos escribiendo en el código. Y tenemos también lo que son los tipos, ¿sí? Entonces, dentro de estos tipos tenemos lo que son las clases, que son números, letras, cadenas, es decir, numbers, letters, text, strings, etcétera. Y lo que hacemos es básicamente organizarlos, ¿sí? Dentro de la estructura de la sintaxis. Entonces, para poder organizarlos, pues tenemos que saber qué son cada uno de ellos. Por ejemplo, si regresamos a lo que son las variables, de una variable, por ejemplo, que sería A, estaría definida por el valor de set, ¿sí? Que nosotros lo definimos como usuario. Entonces, ambos variables y valores están definidos por el usuario y todo lo que son los tipos, pues se definen, ¿verdad? En función de lo que es la lógica interna del lenguaje de programación Python. Tenemos dentro de los tipos de variables, son los enteros y los flotadores, float numbers o números decimales, que son variables de tipo numérico y que sirven para almacenar números. Dentro de estos dos elementos, pues los enteros solo pueden ser utilizados para almacenar números enteros, ¿verdad? Esos números enteros incluyen tanto valores positivos como valores negativos. También tenemos los flotadores que pueden ser utilizados para almacenar números con decimales, ¿sí? O el float number. Entonces, así como podemos almacenar valores positivos, pues también podemos asignar valores negativos. Y también, por ejemplo, si escribimos 2,7182, pues también nos sirven para almacenar este tipo de nomenclaturas. Por ejemplo, en el lenguaje por ejemplo, en el alemán, normalmente se escriben comas para especificar eh, cantidades de miles. Bueno, tenemos lo que son las strings dentro de otros tipos de variables. Estas strings nos sirven para almacenar texto o, si no, también podemos incorporar texto al código sin compilación. Entonces, lo estuvimos explicando en la sesión anterior. Tenemos lo que es la variable, que es un entero. La variable 2, que es, comillas, 7, que significa o que representa lo que es una cadena y que normalmente son de color rojo, ¿verdad? El texto se ilumina de color rojo. Y bueno, type, que es la función, ¿verdad? No somos el tipo de variable dentro del entorno de Python. Tenemos por otra parte lo que son los valores booleanos, ¿sí? Variables o valores booleanos, porque también se asigna dentro de los valores. Y dentro de esta característica, o la característica que define los valores booleanos, son para almacenar únicamente dos valores.
o condiciones, ¿verdad? También, sí o no, verdadero o falso, no son utilizados para calcular y normalmente nos sirven y nos ayudan para ejecutar o no una condición si otras condiciones anteriores son dadas o no. Por ejemplo, aquí tenemos tres líneas muy sencillas. Si la primera línea es si la caja está vacía, entonces si la caja está vacía, imprimir la caja está vacía. Si la caja no está vacía, entonces por lo tanto, este string o este texto, ¿verdad? Al imprimirlo y representarlo en el depurador, pues no nos va a responder y no nos va a regresar el texto en sí. Tenemos también la utilización de las variables, ¿sí? ¿Para qué se utilizan las variables? Podemos declarar, por ejemplo, que x es igual a pi, ¿sí? Aquí en una variable decimal, o también los podemos ejemplificar a través de lo que es un nombre, ¿sí? Un nombre único. Entonces es muy importante esta condición, que siempre las variables tengan un nombre único, porque al tener un nombre único, lo que podemos hacer es referirlas a todas ellas las veces que nosotros queramos dentro del mismo código, dentro de las mismas líneas, y también para evitar errores. Por ejemplo, al utilizar las variables, ¿sí? Como lo vimos anteriormente, lo que podemos hacer es utilizar lo que son los prefijos, ¿verdad? Dentro de Python. Y lo que van a hacer estos prefijos es, pues básicamente, actuar como conversores de datos, ¿sí? O de variables dadas. Por ejemplo, tenemos el prefijo, ¿verdad? De lo que es entero, con int, float o decimal, con float, flt, string, cadena o texto, str, valor booleano, ln, date, dtm, array, para matrices, ¿verdad? De números y de geometría, arr, variante, var, que no es lo mismo que variable, ¿sí? Ojo con este prefijo, y tenemos object, ¿verdad? En el caso de que tengamos algún tipo de objeto para controlar. Entonces, como lo estuvimos estudiando en la sesión anterior con los ejemplos, nosotros podemos sumar, ¿verdad? Un entero con otro número. Este número puede ser float o puede ser entero y nos daría como resultado un valor numérico. También lo podemos hacer con lo que es un entero, utilizando su prefijo, ¿verdad? Y utilizar ese prefijo para convertir a un número decimal en un entero. Y como resultado nos va a dar un número entero, por consiguiente. Aquí tenemos unos ejemplos que estuvimos estudiando en la sesión pasada. Aquí tenemos lo que son los enteros y la variable 1. Entero más variable 1 nos va a dar un entero, ¿verdad? Tenemos cadenas y lo que hacen las cadenas pues es darnos una concatenación, ¿sí? Es decir, juntamos dos valores que están dados a través de una cadena, es decir, 7 más 7. 7 y 7 sería la traducción en un lenguaje de concatenación, pues nos daría 77. Entonces este 77, ¿verdad? Ya contiene un valor. El float contiene valor decimal y el int contiene un valor entero. También tenemos lo que son los operadores, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos sumar, podemos también multiplicar, podemos dividir, podemos restar. Y también si es necesario utilizar cualquier fórmula matemática u operación matemática, lo que hacemos es importar los módulos, ¿verdad? A través del estatuto import, ¿verdad? Import module procedure, que es básicamente la librería que nosotros queremos cargar dentro de Python. Y bueno, entonces estos ejemplos anteriores contienen 4 tipos de código. Entonces, un operador puede contener valores numéricos, puede contener variables, en este caso x, y y z, que podrían ser las coordenadas. Podrían ser operadores, y que son igual, más, suma, por, dash o barra diagonal, que es división, y funciones, ¿verdad? Entonces, seno, raíz cuadrada, etcétera, siempre y cuando utilicemos el módulo de matemáticas. Si no cargamos el módulo de matemáticas con los estatutos de import, pues lo que va a suceder es que no vamos a poder ocupar, ¿verdad? Cualquier función matemática dada. Dentro de el sistema de datos de Python tenemos básicamente dos componentes. El primero es un operando, que en este caso sería un número entero, y tres, que también sería un número entero, y tenemos el operador, que sería básicamente la operación, por decirlo de alguna manera,
que va a procesar estos dos datos, es decir, una suma. Entonces, los operadores soportados son operaciones aritméticas, operaciones de concatenación a través de strings, como lo explicamos anteriormente, operaciones de comparación, es decir, ejecución condicional if, else, elif, que es lo que vamos a ver el día de hoy, operaciones lógicas y operaciones de bit por bit. Dentro de los operadores, ¿verdad? Tenemos básicamente esta nomenclatura. Y entonces aquí tenemos el símbolo de igual, significa que vamos a asignar el valor a una variable. Por ejemplo, y es igual a 7, en este caso sería un número entero, y el nombre de la variable sería y, más sería una adición o sería una suma. En este caso podemos sumar x, que sería otra variable que yo tendría que definir al inicio, y esta variable tendría que ser, por lo tanto, un entero, un integer o un decimal o un float, para poder sumarlo a 7. Tenemos lo que es resta, que es una subtracción, 7 menos x. También tenemos lo que es la multiplicación. Y en ese caso yo tendría que definir x primero para poder multiplicarlo por el mismo valor de x menos 7. Ajá. Después tenemos también aquí algo muy importante, es el uso de los paréntesis. Eh, Así como lo hacemos en aritmética o en cálculo diferencial e integral. Normalmente cuando cerramos, ¿verdad?, entre paréntesis, esta operación significa que el producto de esta operación resultante va a ser multiplicado por la variable que nosotros definamos posteriormente dentro de x. Es decir, si x equivale a 1, yo tendría eh, bueno, pues establecer aquí que es 1 menos 7, pues me va a dar un valor negativo, en este caso sería menos 6 por por 1, ¿sí? Menos 6 por 1 sería entonces negativo 6, ¿sí? Entonces, podemos almacenar ya sea datos positivos o valores negativos. En este caso, si x equivaldría a 8, 8 menos 7 es 1, y 8 por 1 sería entonces, pues 8. Bien, esto es muy importante de tomar en consideración. Tenemos también lo que son las divisiones. Normalmente aquí tenemos x más 7, que está dividido de 3 por x más 7. Entonces, Python primero interpreta lo que es la operación unitaria, ¿verdad?, entre paréntesis, para posteriormente realizar lo que es la operación general. Después tenemos lo que es la floated division, que es básicamente una división consecuente. Esto significa que, por ejemplo, si x equivale a 26, sería 26 sobre 13, no sé, equivaldría a 2. Después 2 sobre 13, ¿sí?, equivaldría a un valor decimal. Ok, esto es muy poco común, se utiliza no tan común. También tenemos lo que es la exponente, si por ejemplo x, exponente de pi, en este caso x 3.14, o x al cuadrado o x al cubo. ¿Sí? Utilizamos dos asteriscos después de la variable para poder definir una función exponencial. Y tenemos básicamente módulo. ¿Sí? El módulo es, dependiendo de la variable que yo defina, ese número de variable, sería un valor unitario, cuántas veces cabe dentro del 7. Es decir, si yo tengo 1, el módulo de 1 de 7 sería 7, porque 1 entra 7 veces en lo que es el valor de 7. También tenemos los valores de concatenación. En este caso tenemos uno que es más y que funciona únicamente con 2 o con más variables, ¿verdad? En este caso, las variables o el string se define, ¿verdad?, por las comillas que tenemos en la parte superior, y en Python normalmente son de color rojo. Tenemos también operadores de comparación, tal y como los tenemos en cualquier lenguaje de programación y en cualquier disciplina aritmética o matemática. Tenemos menos que, menos o igual que, más grande o igual a, no igual a, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Estos dos son súper importantes, ¿sí? Estos son para igualar, perdón. Estos son también para minimizar. Y tenemos también el estatuto que es is, que es para comparar los objetos. También tenemos lo que son operadores lógicos, como conjunciones lógicas, que es y, o, no. Sí, que es si A y B son, si A o B son,
si A y no B es o son. Entonces, esas son importantes. Por ejemplo, si quisiéramos hacer operadores lógicos, por ejemplo, si X y B son iguales a 3, entonces else haz 10 puntos. Por ejemplo, if si A y B son menores a 10, entonces no hagas 10 puntos. Y not, si A y B son iguales, ¿verdad? Si A y B no son iguales, entonces no realices ningún punto. Entonces se utilizan para evaluar también operadores lógicos, y tanto A como B son variables que nosotros podemos definir al principio y por consiguiente manipularlo, ya sea a través de un valor o a través de una función matemática o a través inclusive de un booleano. Bueno, dentro de los operadores lógicos, que son los que acabamos de explicar, la mayoría de las veces trabajan con booleanos, es decir, todos esos que están aquí siempre nos van a dar booleanos, ¿sí? Es decir, nos va a dar un true o un falso, que ya viene implícito o que nosotros también lo podemos leer a través de print. Entonces, si ya viene implícito, normalmente, si son correctamente ejecutados, pues es true y por lo tanto la función pasa a la siguiente línea. Y si es falso, ¿verdad? Que ya viene implícito y no se representa, pero no se ejecuta, significa que el salto a la siguiente línea, pues no puede ser procesado, por lo tanto no puede ser llevado a cabo, ya sea a través de una representación de dato o una representación matemática o lógica. Bien, trabajan en la mayoría de veces con los booleanos y son lógicos, ¿sí? Entonces, la mayoría de las veces los que usamos son not, and or, que es no y o, ¿sí? Not necesita solo una variable, a, que es para comparar, necesita dos argumentos, dos variables, ¿verdad? Y or necesita a o b. También podemos combinarlos entre ellos, ¿sí? Dentro de paréntesis. Para comprender un poco mejor lo que son los operadores lógicos, utilizamos lo que son los diagramas de Venn. Si ustedes no conocen lo que son los diagramas de Venn, pues aquí tenemos una explicación muy sencilla. Básicamente son la representación gráfica de un conjunto de booleanos, donde cada región contiene una serie de subvalores que comparten propiedades en común. Aquí tenemos un ejemplo. Si en este caso estamos utilizando tres variables, por ejemplo, y cada una de estas tres variables está representada con un círculo. Entonces aquí nosotros tenemos la conjunción de A con B, pues nos va a dar una adición, ¿verdad? B más A. Si lo hacemos con B y C, pues nos va a dar B y C, A y C nos va a dar A y C, y la conjunción de todas estas tres variables, pues A más B más C. O también podemos comparar, ¿verdad? Tenemos no B y no C, y no A y no C, por lo tanto vamos a tener no C, ¿sí? Ya que es la variable en común entre estas dos variables. Lo mismo sucede aquí. Aquí tenemos una variable común que es not A, por lo tanto el conjunto de ambos es not A, porque ambos son comunes entre sí. Lo mismo sucede con not B, ¿verdad? Entonces aquí nosotros estamos condicionando lo que son los conjuntos. Aquí tenemos ejemplos muy sencillos, ¿verdad? De manera más gráfica. En este caso, los tres círculos ejemplifican lo que son las tres variables, en este caso A y B, C, respectivamente. Tenemos todo lo que es A, pero no estamos señalando a B ni a C. Tenemos not A, y en este caso está contemplando a todo, inclusive afuera del conjunto, a excepción de A. Tenemos A y B respectivamente. Tenemos también A o B, es decir, yo puedo tomar de ambos conjuntos algún tipo de dato de ambos, ¿sí? Tenemos A o B o C. En este caso estaría tomando cualquier argumento de los tres conjuntos o de las tres variables. Tenemos A o B, ¿verdad? A o B estaría tomando el conjunto de A o B, pero no de C. Entonces yo excluyo aquí a C. Pues tenemos también lo que es C y no A y no B. Entonces no estaría contemplando tanto A, ¿verdad? Not A, and not B. Entonces
no A y no B, no estaría contemplando a A, no estaría contemplando a B, y estaría únicamente contemplando lo que es C, ¿verdad? Sin relación con lo que es A y B. Y también tendría B, por ejemplo, y estoy contemplando a B, o C y A. Es decir, yo voy a tomar las características similares, tanto de A como de C, aquellas que comparten similitud, pero no la variable o las características que les definen a cada una de ellas. Es decir, por ejemplo, si yo aquí tuviera que A fuera igual a 7 y C sería igual a 3, yo tendría que el valor entre A y B sería 10. Entonces yo estaría compartiendo 10 con lo que es B, pero yo no estaría compartiendo tanto ni 7 como de 3. Yo únicamente estaría compartiendo el conjunto de ambos. Por ejemplo, de una suma, ¿no? Que en este caso sería 10. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Que pues es un estatuto, ¿verdad? De operador lógico. Y aquí estamos excluyendo, ¿verdad? B y C y no A. B y C y no A. Sería en este caso este triángulo, esta especie de triángulo aquí. O A y no B y C. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Me está diciendo A y no B, A y no B y no C. Es decir, estoy excluyendo, ¿verdad? A lo que es A y C y A y B, y únicamente me estoy quedando con este conjunto. Entonces, si yo paso a la siguiente y a la siguiente, entonces el resumen de esta operación lógica sería únicamente la asignación de valores que tengan B y C, que compartan en sí, más no los que los definen. Bien, aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? Y al final estaríamos obteniendo este tipo de interpretación. Bien, tenemos todo lo que es la ejecución condicional, por otra parte. Normalmente para las funciones condicionales utilizamos lo que es el estatuto if, que es una condición de evaluación. Es la estructura más simple. Se utiliza en cualquier lenguaje de programación, en la mayoría. Y básicamente nos está condicionando si va a saltar o no a una línea consecuente. Por ejemplo, si x es igual a 5 y y es igual a 7, aquí me está diciendo que x es menor a y, ¿verdad? Y en este caso, si la condición es satisfactoria, por lo tanto, el depurador me va a brindar esta respuesta, ¿verdad? Y me va a decir que x es menor a y. Después tenemos los estatutos y las estructuras en las ejecuciones condicionales que corresponden a lo que es if, elif, que es un conjunto propio de Python, que es un prefijo de else y de if, y tenemos lo que es else al final. If, que significa si algo u otro realiza lo que sea, algo u otro realiza lo que sea, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, se va a llevar a cabo esta función. Normalmente a elif lo utilizamos como intermediador, ¿sí? Si elif se lleva a cabo para que, para que posteriormente pase lo que es else. Bien, tenemos unos ejemplos aquí en la parte inferior. Por ejemplo, x es igual a 5, y es igual a 7, y lo mismo, ¿verdad? Si x es menor a y, es decir, 5 es menor a 7, entonces por lo tanto se va a imprimir este texto. Por lo tanto, si x es igual a 7, entonces es igual a y, perdón, es decir, 5 es igual a 7. Recuerden, aquí tenemos es igual a. Entonces, imprimir x es igual a y. En este caso, pues no se va a llevar a cabo el if, ¿verdad? Porque 5 no es igual que 7. Por lo tanto, imprimir que y es menor a x. ¿Por qué? Pues porque yo sé que no es igual y yo sé que es menor. Entonces, por lo tanto, yo sé que y al final, else, siempre va a ser y mayor a x, es decir, 7 es mayor a 5. Las condiciones normalmente se dan en cadena, ¿sí? Entonces, y son subsecuentes a la línea que se ha definido anteriormente a través de una variable o a través de cualquier tipo de función. Vamos a comenzar, por ejemplo, con lo que son los comandos, ¿verdad? Que ya vienen implícitos dentro de la sintaxis de Rhino, que dentro de esta sintaxis, pues lo que hace Python es interpretarlos dentro del lenguaje de programación. Entonces, aquí tenemos el primer comando, se puede decir,
que básicamente detiene una ejecución, que es getReal, obtener real, que detiene la ejecución que estemos realizando dentro de Rhino y lo que va a hacer es esperar a que nosotros como usuarios proporcionemos un valor, normalmente numérico, y una vez que ese valor se ha dado, pues lo que sucede es que pues, puede brincar y puede ejecutar la siguiente línea de código. También tenemos lo que es sintaxis, que es RhinoScript Syntax, que normalmente funciona con la librería de Rhino. Tenemos lo que es getReal. Y básicamente cuando nosotros escribimos en RhinoScript getReal, nos va a proporcionar un mensaje. Vamos a poder asignar un mensaje a través de un texto, ¿verdad? Entre comillas. Vamos a especificar un texto, por ejemplo 10, después un valor numérico mínimo, por ejemplo 10 y máximo 20. Entonces normalmente este primer valor, number, es el valor por defecto. Una vez que la ejecución se realiza, pues empieza con este valor. Sí, si nosotros no definimos tanto mínimos como máximos, pues vamos a tener la libertad de utilizar cualquier número. Y bueno, estos son los parámetros, ¿sí? Todo esto que está aquí se conoce como parámetros. Estos parámetros hacen que este comando o esta función se lleve a cabo utilizando RhinoScript Syntax. Tenemos lo que es el mensaje. Aquí lo está indicando, ¿verdad? Que es opcional, que es una cadena, a prompt message. Tenemos también lo que es el número, mínimo y máximo, que también son números, que nosotros definimos, ¿sí? Rhino no los define. ¿Y qué va a regresarnos? Si nos va a regresar un número, si la entrada, si nosotros hemos asignado el número dentro de la ejecución, y este número es exitoso, es decir, si yo asigno una letra, pues no se va a llevar a cabo y me va a dar error. Si hasta que yo asigne un número, no va a saltar a la siguiente línea. Y tenemos también lo que es ninguno, que es cuando no es exitoso, ¿verdad? Si yo asigno cualquier dato que no sea numérico o me da un error. Bien. También tenemos el siguiente comando, que es getInteger, que nos va a proporcionar también una ejecución para proporcionar por nosotros mismos un valor numérico entero. También tenemos la sintaxis, en este caso cargaríamos la librería de Python, ¿verdad? De RhinoScript Syntax, getInteger, nos está solicitando en los parámetros un mensaje, un valor numérico, también un valor numérico tanto mínimo como máximo, y nos va a regresar también un número, ¿verdad? En el caso de que sea correctamente llevada a cabo, y también nos va a proporcionar un valor erróneo si no hay ningún valor asignado al inicio. Recuerden, getInteger me va a servir para obtener únicamente y asignar valores enteros. getReal sirve para asignar tanto valores enteros o integer como float numbers o valores decimales, tanto negativos como positivos en ambos casos. Tenemos el siguiente comando, que es getString, que básicamente va a detener la ejecución para que el usuario proporcione una variable en cadena. Nuevamente tenemos la sintaxis utilizando RhinoScript Syntax, que es getString, que básicamente nos solicita dentro de los parámetros pues un string, ¿verdad? O un mensaje. Nos va a proporcionar también un default string o un valor por defecto y que nos va a brindar strings o cadenas, ¿verdad? Que es una lista que van a ser mostrados como comandos de opciones. Aquí hay que notar que los strings o las cadenas no pueden comenzar con un valor numérico. ¿Por qué? Pues porque los va a interpretar como eso, como un valor numérico. Y si queremos utilizar números, entonces tendríamos que utilizar getReal o getInteger. Y nos va a regresar pues un string, ¿sí? Que es básicamente texto. Y si no hay ejecución o la sintaxis es errónea, entonces pues vamos a tener un error o no se va a llevar a cabo la siguiente línea. Tenemos getBoolean, ¿sí? Que básicamente nos sirve para utilizar valores booleanos. Estos valores booleanos se resumen a true, que es verdadero, y falso, que es false.
Y bueno, se utilizan básicamente para saltar y para poder ejecutar líneas de código una vez que ciertas condiciones son dadas, ¿sí? Estas condiciones pueden ser dadas a través de ejecuciones condicionales u operadores. En este caso tenemos nuevamente el ejemplo, utilizando RhinoScript Syntax, que es la librería, get boolean, obtener booleano. Nosotros tendríamos que introducir un string, por ejemplo, aquí sería, quieres obtener una iteración de puntos X, coma, items, por ejemplo, 5 puntos. Después lo que hacemos pues es definir el valor booleano. En este caso de false estaría interpretado como lo que es true y falso, ¿sí? Entonces aquí en este caso si se lleva a cabo, aquí sería true. Y si no se lleva a cabo, entonces sería que escribir en una siguiente línea. Si no se lleva a cabo, entonces sería falso. Y bueno, básicamente nos devuelve valores booleanos, es decir, true, false, 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 true, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, dependiendo de cada condición a ejecutar, que representarían valores booleanos, si es exitoso. Si no es exitoso, pues nos va a devolver un error y no se va a llevar a cabo la siguiente ejecución de la línea en el código. Y bueno, vamos a pasar a los ejercicios para ya ahora sí que ejemplificar todo lo que hemos comentado anteriormente y ponerlo en práctica en lo que es Rhino. Entonces, recuerden, estamos utilizando la versión 6 y la versión 7, si ustedes están familiarizados ya con Rhino, y cualquiera de estas dos versiones son válidas para poder llevar a cabo este curso. Bien, entonces voy a pasar ahora a Rhino. La presentación y el video de esta sesión la pueden encontrar en la carpeta de Drive que les he convertido a través del enlace. Bien, entonces aquí yo ya tengo Rhino y lo que voy a hacer es, por ejemplo, comenzar con lo que son las ejecuciones condicionales. If, elif, else, y vamos a definir entonces a nuestras variables como lo hemos especificado anteriormente. Por ejemplo, si yo defino la variable A es igual a 5 y B es igual a 7. ¿Sí? Entonces, he definido mis variables. Una vez que las define, entonces yo puedo comenzar con if, si A es menor a B, entonces, con dos puntos, enter, imprimir, print, espacio, abro comillas, ¿verdad? Escribimos A es menor que B, cierro comillas. Bien, salto a la siguiente línea con enter y regreso 1, 2, 3, 4 para salir del loop de if, ¿verdad? Bien importante, para poder ejecutar la siguiente ejecución condicional. Entonces, elif, ¿verdad? Elif, por lo tanto, si A es igual a B, entonces vamos a imprimir print, vamos a abrir comillas para asignar un texto. A es igual a B y cierro comillas. Enter, nuevamente salgo del loop de elif. Por lo tanto, else, ¿verdad? Print, en este caso B sería mayor que A. Listo. Una vez que lo hemos hecho, vamos a regresar. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Para salirnos del loop de else. Y vamos a ejecutar aquí con el botón de Start Debugging. ¿Listo? Entonces, aquí me está indicando que A. Voy a hacer zoom. Recuerden, presiono Control y la rueda central del ratón. Y aquí me está indicando que A es menor que B. Y en este caso, A es menor que B. ¿Por qué? Pues porque A es menor que B. 7 es menor que 5. ¿Qué pasa si ahora establecemos 7 dentro de la variable A? Tendríamos que 7 es igual a 7, por lo tanto, elif, ¿verdad? Sería el texto que me representaría aquí en el depurador. Entonces vamos a escribir, vamos a asignar play. A es igual a B, en efecto. Y entonces si ahora yo a lo defino como 10, lo que va a suceder es que la siguiente ejecución, ¿verdad? Entonces
nos va a dar un valor mayor. En este caso, el valor mayor que nos va a dar, pues sería, en este caso, pues, pues 10, ¿verdad? Porque este es mayor que 7, ejecuto, y B es mayor a A, en efecto. Aquí está. ¿Ok? Bien, en este caso nosotros tendríamos que cambiar el estatuto, ¿verdad? Aquí tendríamos que escribir que A es mayor a B, en este caso. Entonces, tendríamos que escribir A es mayor a B. Vamos, y listo, A es mayor a B. ¿Sí? Una vez que se lleva a cabo. Entonces recuerden, entre comillas en color rojo nos sirve para definir strings o texto. Bien, voy a pasar a la siguiente línea. Voy a copiar este texto. Voy a ir aquí abajo. Voy a hacer mi ejercicio 2. Y vamos a comenzar con, por ejemplo, el estatuto de una librería. Por ejemplo, vamos a importar import RhinoScript syntax as rs. Lo que voy a hacer es colocarlos de aquí al inicio. ¿Sí? Voy a copiar toda esta línea. Lo voy a eliminar esta parte. Y lo que vamos a hacer es continuar con lo que son los siguientes valores, ¿verdad? Los siguientes valores condicionales. Entonces, se me olvidó mencionar, ¿verdad? También uno que es while. Sí, while básicamente significa mientras, ¿sí? Es decir, para mantener ciertos datos de procesamiento, ¿sí? While. Entonces, yo voy a definir mi variable. Por ejemplo, en este caso mi variable va a ser i, que va a ser igual a 1, ¿sí? Para que comprendamos un poco mejor lo que voy a hacer. Voy a escribir el siguiente, while, que es también una condición normal dentro de Python. Voy a abrir paréntesis, espacio, voy a abrir paréntesis, i, que es mi variable, es mayor 0. Si o mientras i sea mayor a 0, entonces vamos a imprimir i, print i, es decir, 1, ¿sí? Nos va a dar aquí en la parte de abajo. Enter, ¿sí? No voy a salirme del loop. Voy a escribir entonces i es igual más igual a 1. Entonces, si i es mayor o igual a 1, entonces if sería 1 es menor que 10. Es mayor que 10, perdón. O es mayor a 10. Entonces, break. ¿Sí? ¿Qué hacemos con este? Lo que estamos haciendo con este estatuto es break, significa quebrar. En este caso significa finalizar. Okay, voy a guardar. Vamos a colocar aquí en la parte inferior, salimos del loop, 1, 2, 3, 3 comillas aquí al inicio, y también vamos a colocar 3 comillas al inicio. Y aquí básicamente lo que estamos definiendo es a mi variable i, que equivale a una unidad, que en este caso es un número entero, y estamos asignando la condición while, mientras, ¿verdad? Mientras i sea mayor a 0, entonces print i. Si i es mayor o igual a 1, es decir, 2, 3, 4, entonces i no puede ser menor que 10, por lo tanto, quiebra. Y aquí estamos o termina el ciclo. Entonces, lo que vamos a hacer es ejecutar. ¿Sí? Vamos a esperar un momento. Y aquí ya tenemos, ¿verdad? Tenemos una lista de valores, en este caso, que empiezan con 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí lo que estamos haciendo es crear, ¿verdad? Una serie de valores que van a partir de 1 y terminan en 10. Sí, ¿verdad? Porque nosotros estamos condicionando ahí para que termine en 10. Si hacemos que sea 5, por ejemplo,
Entonces, lo que yo voy a hacer es nuevamente ejecutar. Y estoy obteniendo una serie de valores o índices, ¿verdad? Que en este caso representan un valor a partir del cual estoy iniciando, que es 1. Y 1 siempre tiene que ser mayor a 0 para que se pueda llevar a cabo. Y aquí lo que estoy haciendo es definir lo que siempre que sea mayor o igual a 1 me dé una lista, ¿verdad? O una serie de valores que terminen en 5. Sí, es decir, no puede exceder 5. Si excede 5, entonces, o es 5, entonces se termina. ¿Ok? Si el valor i es 6, entonces yo ejecuto esto y me va a dar un error. ¿Por qué? Pues porque i es mayor que 5. Y entonces, aquí estamos obteniendo una serie de valores, eh, en este caso unitarios, hasta 5. Bien, voy a pasar a la siguiente línea. Vamos a utilizar nuevamente lo que es while. Voy a salirme del loop. ¿Sí? Normalmente les recomiendo que eliminen los puntos para que no estén batallando con lo que son la visualización en el editor de Python. Y tenemos, por ejemplo, la siguiente variable. Vamos a definir nuevamente ahí como si fuera 1. Voy a colocar aquí comillas al final. 3. 3. Y lo que vamos a hacer es nuevamente escribir while, mientras, y vamos a asignar una condición, ejecución y operador lógica. Por ejemplo, mientras i, que es 1, sea mayor a 0, que lo es, ¿verdad? Y and, y nuevamente en conjunto, y para evaluar estas condiciones anteriormente, sería menor a 10, por ejemplo, sea menor a 10. Cierro la condición, cierro ahora la ejecución condicional, ¿verdad? Entonces, print i, y dame una lista, ¿verdad? Que sea igual o mayor a una secuencia de datos de unidades, es decir, 1. Entonces, i sería igual a más igual, para establecer nuestra secuencia de datos, igual o mayor a 1. Bien, vamos a ejecutar. Y lo que estoy obteniendo es, ¿verdad? Nuevamente, una lista de valores. En este caso que van de 1 a 9, ¿verdad? Porque yo lo estoy ejecutando aquí, sea menor a 10. Si cambiamos la secuencia, por ejemplo, a 2, ejecutamos, se estaría obteniendo, ¿verdad? Una secuencia de números impares, es decir, 1, 3, 5, 7 y 9, ¿verdad? Si escribimos 11, nuevamente ejecutamos, nuevamente, ¿verdad? Estaríamos condicionados a 9. Y si escribo 12, entonces tendríamos el siguiente valor, ¿verdad? Anterior. ¿Por qué? Porque yo lo estoy definiendo en i. ¿Ok? Bien. Vamos, bueno, con eso estoy creando una serie de valores, ¿verdad? En este caso serían valores numéricos. Ok. Eh, ¿Por qué utilizamos i? Normalmente i lo utilizamos, ¿verdad? Para definir rangos dentro de Python script. Y de manera más específica dentro de IronPython, sí, que funciona con Rhino. Básicamente, lo que estoy haciendo con i es definir una secuencia de valores. Y cada uno de esos valores, si lo representamos, hacemos una analogía dentro de Grasshopper, podría decir que todos estos valores representan representan índices dentro de un panel, en una lista. Y entonces vamos a verlo en unos momentos. Entonces voy a pasar a la siguiente línea. Voy a salir del loop, enter. Mi ejercicio 4 es el ejercicio que va a resumir lo que es prácticamente esta iteración o este conjunto de iteraciones, ¿sí? Entonces, este conjunto de iteraciones y el estatuto while lo resumimos a lo que es un range. Y entonces vamos a colocar comillas aquí al inicio.
el final. Voy a saltar a la siguiente línea y vamos a resumirlo. Vamos a resumir estas dos condiciones en dos líneas. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Con la función range. ¿Sí? Rango. Entonces vamos a escribir for I, ¿verdad? Que es mi lista. In range, paréntesis. Y aquí yo tengo una secuencia de datos que yo puedo asignar dentro de la función rango. Y entonces yo puedo añadir un entero, una longitud, es decir, un número mínimo, un número máximo, un número de steps, se podría decir, es decir, 3. Si yo asigno 3 como inicio y yo empiezo con 0 y termino en 2, entonces sería 0, 3, 6, 9 hasta 12. Y yo lo puedo asignar con todas estas secuencias. ¿Sí? Recuerden aquí, siempre que nosotros utilizamos una función y abrimos paréntesis, tenemos esta secuencia de instrucciones que nos van a ayudar a construir lo que es la sintaxis. Bien. For I in range, 10, por ejemplo, 10. Entonces, print I, mir I. Si yo ejecuto, entonces estaría obteniendo la misma secuencia de datos. Y esta secuencia de datos, entonces me estarían diciendo que I sería una lista que contendría 10 valores índices a los que yo les podría añadir datos. ¿Sí? Entonces, vamos a explicarlo esto de una manera un poco más explícita. Si ustedes están familiarizados con lo que es Grasshopper, esto va a ser un poco más sencillo de comprender. ¿Sí? Entonces, voy a hacer un poco más pequeña esta ventana. Voy a ejecutar lo que es Grasshopper. Y en lo que se ejecuta, aquí tengo básicamente dos preguntas. ¿Existe la opción de asignar geometría a cada una de las listas dentro de los rangos, ya sea while o for I in range? Sí, de hecho es lo que vamos a ver ahora. Estas listas únicamente ahora son índices. Sí, no tienen ningún tipo de valor. Es decir, si son índices, por lo tanto yo puedo interpretar que son variables. Entonces, al ser variables, lo que yo puedo hacer es asignar un valor numérico o una función geométrica para que tengan dato geométrico, dato matemático o algún valor y posteriormente emplearlas para hacer conjuntos de datos, sí que se denominan listas. Sí, estas listas todavía no las abordamos, pero las abordaremos en las siguientes sesiones. Y la siguiente pregunta me está preguntando Jack, tiene que ver con import. Import está diciendo que sí hay posibilidad de importar librerías que sean ajenas a lo que es Python, a lo que es Rhino. Sí, sí es posible, siempre y cuando nos introduzcamos en el kernel de este depurador, de este editor, o construyamos, por ejemplo, digamos que nuestros scripts, y lo que podemos hacer es hacerlos trabajar en conjunto. O sea, yo puedo incorporar esta secuencia de valores como si fuera una librería dentro de este mismo estatuto, ¿sí? De import. Entonces, al estarlo incorporando dentro de import, lo que estoy obteniendo es básicamente la lectura de cada uno de los estatutos que yo he definido en el script anterior. Si yo puedo hacer una combinación de uno o más scripts que nosotros hayamos definido en Python con anterioridad. Bien, nuevamente regresando al tema de lo que es la función for I in range, estamos asignando un rango de valores en lo que es I. ¿Sí? Entonces, vamos a ejemplificarlo de una manera muy sencilla con lo que es Grasshopper y qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Entonces, aquí en Grasshopper, ¿verdad? Si estamos ya familiarizados con Grasshopper, voy a traer una lista de valores, por ejemplo, utilizando el componente series. Utilizo series. Voy a
Voy a pasar aquí a minimizar y ocultar estos elementos para que tengan mejor visualización ustedes. Lo que voy a hacer es, por ejemplo, aquí acercarme a lo que es Start. En Start empieza 0. Tengo también lo que es Step y tengo el Count. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es definir mi Start como si fuera 0. Después tengo lo que es el valor Step. Lo voy a definir como 1. Y después tendría el valor que es Count, que lo tendría que definir en este caso como 10. Si 10 ya viene asignado, entonces voy a traer ahora lo que es un panel y voy a conectar este valor de series con panel. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que estoy obteniendo es esto. Bien, entonces, for I in range. Básicamente I está representando este árbol o estructura de datos. ¿Sí? En este caso sería algo parecido a esto. Este sería mi lista, mi path en el árbol de datos y después tendríamos el rango. Si ese rango estaría dado de 10, ¿verdad? Es decir, yo tengo que definir 10 y automáticamente el step es de 1, ¿sí? Y es lo que yo estoy visualizando prácticamente aquí. Entonces yo tendría, en este caso, 10 índices, ¿ok? Al tener 10 valores índices, que son estos valores que están aquí, lo que yo estoy haciendo es generar estos índices para posteriormente asignar un dato geométrico o un dato matemático o cualquier tipo de valor, como lo hemos comentado anteriormente. Bien, entonces aquí tenemos esta función y este ejemplo. Lo que voy a hacer ahora es nuevamente regresar a lo que es Python. Voy a minimizar Grasshopper. Voy a hacer un poco más grande el editor, Python Script. Y vamos a pasar al siguiente ejercicio. ¿Qué pasa si no quiero o queremos tener, por ejemplo, el step o los pasos de 2, es decir, 2, 4, 6, 8 o iniciar a partir de 2? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo sería iniciar a partir de 2 en lugar de iniciar a partir de 0? Muy sencillo, voy a copiar estas dos líneas. Las voy a llevar aquí a la parte inferior. Voy a salirme del loop, del range. Y lo que voy a hacer es pegarlo. Y únicamente lo que voy a hacer aquí es for I in range, que es mi lista. Voy a decir que comience en 2, y que termine en 10. Nuevamente voy a desactivar lo que es las primeras dos líneas. Y vamos a ejecutar nuevamente. Sí, y aquí lo que está sucediendo es que, ¿verdad? Ahora estamos comenzando a partir de 2, que es mi número mínimo, y estamos combinando en 9. Entonces aquí es bien importante que ustedes lean, ¿verdad? Cuáles son mis valores que estoy manipulando. En este caso yo estoy manipulando en 10 y 9. Esto significa que, así como las listas cuentan a partir de 0 en Grasshopper, también cuentan a partir de 0 en lo que es Python. Si yo tendría únicamente 10 index o índices, y estos índices comienzan a contarse a partir de 0, independientemente del dato que tengan. Bien, ¿qué pasa si ahora quiero hacer step? ¿Sí? En este caso, esta función estaría representado por esto en Grasshopper. Y nosotros tendríamos 2. El step seguiría siendo 1, ¿verdad? Y el count, que sería mi lista, sería básicamente esto. Sería algo parecido a esto. ¿Sí? Con el I más 1. Yo tendría 7 valores en la lista, pero más, algo parecido a esto. Y nosotros estaríamos omitiendo el valor que tiene anteriormente, y 2, 3, 4 y 5 hasta lo que es 9 serán mis valores índices. Bien. Voy nuevamente a pasar a la siguiente línea, control C, control V. Recuerden, si quiero evitar este tipo de problemas, salto y elimino los puntos que tengo aquí para salirme del loop. Y ahora lo que voy a hacer es nuevamente comenzar en 2, que mi valor máximo sea 10 y, por ejemplo, que mi step sea de 3 unidades en 3 unidades. Voy a nuevamente colocar comillas
Nuevamente colocar comillas. Y vamos a ejecutar. Y bien, entonces aquí yo estaría comenzando con 2. Mi lista o mi index mayor sería 10. Por lo tanto, yo tendría 9. Y si yo voy de 2 a 3 sería 5. Y de 5 a 5 y 3 sería pues 8. Y 8 más 3 sería 11. Pero como yo restringía a 10, entonces ya no puedo ver el siguiente número. Si lo restringo a 11, ejecuto nuevamente, ¿verdad? Estaríamos en 8. Pero si yo cambio a 12, nos salen su cuenta a partir de 0, entonces yo ya tendría mi valor 11 en 3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 8 más 3 son 11. Entonces yo aquí estaré generando valores. Bien. Ok, entonces vamos a pasar ahora a lo que son los getReal. Y get es un estatuto que es son los estatutos que estuvimos comentando al final de la presentación. Entonces lo que voy a hacer es aquí colocar comillas al final. Recuerden, aquí estamos generando rangos o una serie de índices o valores, ¿sí? Estos serían valores porque aún no hemos generado listas, pero las podemos interpretar de la misma manera que estamos haciéndolo en Grasshopper. Voy a copiar nuevamente esta línea que tenemos aquí. Voy a saltar a la línea, voy a salir del loop. Este va a ser mi ejercicio número 5. Y ahora vamos a comenzar con lo que son los valores getReal o getBoolean o getInteger que estuvimos estudiando con anterioridad. Entonces, lo que voy a hacer es escribir, recuerden, tenemos aquí activa la librería, ¿verdad? De import RhinoScript syntax as rs. Voy a pasar aquí a la parte inferior y vamos a escribir, por ejemplo, pt de punto 01 va a ser igual a rs de RhinoScript syntax punto y voy a cargar el comando. Entonces voy a decir getPoint, getPoint, enter. Voy a abrir, ¿verdad? Paréntesis, y aquí es lo que yo puedo construir, ¿verdad? Puedo asignar un mensaje, y una vez que asigne el mensaje, yo puedo definir al punto, la distancia, ¿verdad? Si yo quiero definir la distancia entre dos puntos, y el plano de trabajo. En este caso, el plano de trabajo que estoy utilizando es el plano original, ¿verdad? De Rhino, el plano universal X, Y y Z. Entonces, lo que voy a hacer es escribir únicamente un prompt o un mensaje. En este caso, el mensaje tendría que estar iniciando, ¿verdad? Con lo que son las comillas. Vamos a escribir, por ejemplo, asigna un punto en el espacio. Cierro comillas, cierro paréntesis. Listo. Entonces, enter, y ahora voy a ejecutar una condición condicional. Si este punto se selecciona en el espacio de trabajo, entonces vas a añadir un punto. ¿Sí? Entonces, if, si el punto pt01 está dado, entonces rs dot add point, paréntesis, ¿en dónde? Pues en el click, es decir, en el sistema de coordenadas que yo especifiqué. Entonces, pt. Por lo tanto, pt se convierte únicamente en un sistema de coordenadas asignado únicamente con un clic. Entonces, de igual manera, yo puedo definirlo como si fuera una variable. Entonces, vamos a ejecutar. Voy a ir aquí a la capa de layers. Voy a estar en la capa de default, ¿verdad? Del inicio. Voy a ejecutar y voy a asignar un punto, ¿verdad? Aquí en el espacio, si una posición. Aquí lo ven, el cursor ha cambiado. Y aquí el string, ¿verdad? Se está llevando de manera correcta. Entonces aquí yo estoy definiendo asigna un punto en el espacio. Entonces este punto va a estar aquí. Listo. Una vez que se asigna la posición, entonces lo que está sucediendo es que yo ya tengo el punto. Bien. ¿Por qué? Porque yo lo estoy añadiendo. Si yo quiero conocer su ID, entonces yo no puedo conocer el ID de una función.
para poder conocer el ID de una función, yo la tengo que definir como si fuera una variable. Por lo tanto, yo tendría que escribir, por ejemplo, pta.a es igual a, sería mi variable a, y una vez que se ejecutó, entonces, print pta. Bien, voy a guardar, y lo que voy a hacer es nuevamente, aquí el script, listo. Vamos a ejecutar nuevamente, y voy a asignar un punto, y listo, una vez que asigno el punto, entonces aquí está el punto que he asignado a través de la posición, y estoy obteniendo su ID, ¿va? Nuevamente, si selecciono el punto y escribo dentro de Rhino what, entonces aquí me está dando las coordenadas y me está dando el mismo identificador objeto que estoy obteniendo aquí, ¿verdad? Con el depurador en Python. Voy a cerrar esta ventana y vamos a seguir con el siguiente ejemplo. Vamos a utilizar entonces ahora, utilizamos lo que es point para una entidad geométrica. También podríamos utilizar una curva. Entonces, lo que yo voy a hacer es, por ejemplo, definir punto 1 y punto 2 y punto A y punto B. Entonces, vamos a asignar nuevamente aquí un texto. Si voy a copiar esta línea o este conjunto de líneas. Enter, voy a salirme del loop. Enter, control V. Nuevamente voy a copiar este texto y voy a llevarlo aquí a la parte superior. Esto va a ser mi ejercicio 6. Voy a cerrar comillas y voy a empezar con comillas en la parte superior. Entonces yo tengo que mi punto A, punto 0 es getPoint, asigno un punto en el espacio. Y yo puedo cambiar el prompt o el message. Puedo escribir asigna el primer punto en el espacio. Entonces voy a saltar de línea. Nuevamente pt01. En este caso va a ser mi variable 2, pt2. GetPoint asigna el segundo punto en el espacio. ¿Listo? Entonces if pt01 se lleva a cabo, ¿verdad? Entonces vas a añadir un punto y vas a imprimir A. Nuevamente vamos a escribir if, voy a salirme del loop, if, en este caso pt2, punto 2, se lleva a cabo entonces, ptb es igual a rs at point, en donde pues en pt2 sería la posición que yo defina con el cursor. Y una vez que lo definí, entonces enter, continúo en el loop, print, ptb. Vamos a eliminar a estos dos puntos. Y lo que voy a hacer ahora es ejecutar nuevamente. Asigna el primer punto en el espacio. Aquí va a estar mi primer punto. Asigno el segundo punto en el espacio. Y aquí va a estar mi segundo punto. Y listo. Y aquí ya tengo mis dos puntos. Y ahora lo que puedo hacer es producir una línea que los conecte. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir rs, add line. Al escribir add line, entonces, paréntesis. Start, end. En este caso, me está pidiendo dentro de los parámetros un point, un give. Aquí es muy importante que ustedes visualicen esto, que es un point give, es decir, es un punto geométrico, ¿sí? Es decir, una entidad geométrica, no una posición. Si aquí lo que estamos obteniendo con getPoint es una posición, es un sistema de coordenadas. Y con rs estamos añadiendo en ese sistema de coordenadas el punto. Bien. En este caso, yo tendría que añadir la línea en mi punto inicial, que en este caso sería pta. Voy a seleccionar pta, la variable pta, control C, control V, coma, y ptb, control pta y ptb, que es punto A y punto B. Una vez que lo hemos definido, vamos a ejecutar nuevamente. 1 y 2, y listo, ya tengo mi curva. ¿Qué pasa si yo salgo del loop? 1, 2, 3, 4, y lo defino como una variable, por ejemplo, línea, es igual a artLine. Nuevamente, ejecuto.
1 y 2, listo, ¿sí? Se lleva a cabo de manera correspondiente. O sea, aquí lo que yo hice es salirme del loop y definirlo como una variable. ¿Por qué? Porque posteriormente esta variable, lo que yo puedo hacer es utilizarla para, eh, pues para cualquier cosa que yo quiera hacer con ella. Por ejemplo, hacer un pipe o medir la longitud, como lo estuvimos haciendo en la sesión pasada. Bien, bien importante entonces, getPoint. ¿Sí? GetPoint lo que hacemos es obtener la posición de un punto en el espacio de trabajo de Rhino, y una vez que obtenemos dichas posiciones, lo que hacemos es añadir el punto. Voy a pasar a la siguiente línea y voy a copiar nuevamente la línea para el ejercicio 7. Vamos a colocar comillas al inicio y al final. Y vamos ahora a comenzar con lo que es name, ¿sí? O un string, ¿sí? Cómo obtenemos un string dentro del entorno de trabajo de Rhino, ¿sí? Pues nosotros podemos asignar strings, como lo estuvimos estudiando la sesión pasada. Y también lo que podemos hacer es utilizar esos strings, asignarlos en Rhino y posteriormente traerlos a lo que es el editor de Python. Entonces, vamos a comenzar con un ejercicio sencillo. Voy a hacer clic derecho aquí. Sobre el depurador le voy a decir clear. Recuerden, aquí en el editor estoy utilizando el estatuto y la librería import Python script. Y lo que voy a hacer es escribir mi variable, por ejemplo, nombre, name. La variable name va a ser igual a rs getString. Tengo getString, paréntesis, mensaje, ¿sí? ¿Qué tipo de string? Y los strings que yo pueda definir a través de, de todos los ejemplos que estamos aquí. Ahora aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? También lo podemos utilizar para poder testear, poder aprender. Entonces, voy a escribir, por ejemplo, una pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Cierro el string, cierro paréntesis, enter. Yo voy a escribir print. Voy a abrir nuevamente comillas para establecer el string. Voy a escribir mi nombre es espacio, cierro comillas, coma, name, que es la variable que yo tengo que introducir aquí en la barra de comandos, ¿verdad? Entonces, ejecuto. Aquí en la barra de comandos me dice cuál es tu nombre. Escribo Alan. ¿Sí? Enter. Me dice mi nombre es Alan. Esto significa que string únicamente nos va a permitir introducir valores string, texto, no números. ¿Qué pasa si yo introduzco un número? Voy a ejecutar. ¿Cuál es tu nombre? Si escribo 1, enter. Mi nombre es 1, pero es erróneo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no va a tener ningún tipo de valor y yo no puedo utilizar este valor para hacer operaciones matemáticas. ¿Por qué? Porque lo está interpretando como un string. Bien importante este tipo de nomenclatura, ¿sí? Para evitar posteriores errores en todo lo que son nuestras sintaxis. Vamos a pasar al siguiente, que sería con un integer, ¿sí? Entonces, voy a colocar nuevamente comillas al inicio. Voy a copiar esta línea de texto. Voy aquí a pasar a la siguiente línea. Vamos a emplear ahora, por ejemplo, la misma librería, RhinoScript Syntax, y voy a escribir, por ejemplo, edad. Edad igual a rs, y vamos a utilizar el siguiente comando, que sería getInteger. GetInteger, paréntesis, obtener número entero. Por ejemplo, ¿qué edad tienes? Por ejemplo, ¿qué edad tienes? Cierro paréntesis. También puedo asignar signos de interrogación, por ejemplo. Cierro comillas. Cierro paréntesis. Print. Abro comillas. Yo tengo espacio. Cierro comillas. Edad, que es mi variable. Y lo que puedo hacer es, coma, escribir otra string, por ejemplo. Yo tengo, por ejemplo, 30 años.
yo puedo escribir 30. Como no puedo escribir años, no puedo utilizar la ñ porque pertenece al español, voy a escribir years. ¿Ok? Bien, entonces ejecutamos. ¿Qué edad tienes? 30. Enter. Si yo tengo 30 years, yo tengo 30 años. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, en el entero que yo tengo 30.5 años, veamos qué es lo que sucede. ¿Qué edad tienes? 30.5 años. Enter. ¿Qué edad tienes? Me sigue colocando, ¿verdad? Me sigue colocando el string. ¿Por qué? Pues porque 30.5 no es un entero. ¿Qué edad tienes? Tengo 50 años. Enter. Y listo. Entonces aquí me está indicando que yo tengo 50 años. Bien, es bien importante que ustedes definan eh, precisamente este tipo de condiciones y que sepan el tipo de valor que están utilizando para, para poder manipular y conocer la sintaxis y la ejecución de cada una de las líneas que están utilizando. Bien, entonces voy a saltar de línea. Vamos a hacer algo un poco más complejo. ¿Sí? Voy a pasar aquí al 9. Voy a colocar nuevamente aquí al final del inicio de la variable edad. Y vamos nuevamente a seguir utilizando, ¿verdad? Import Rhinoscript syntax. Y lo que voy a hacer es definir la variable, por ejemplo, algún número, some number. Va a ser igual a getReal. Vamos a utilizar un número real. Recuerden, getReal lo utilizamos para valores positivos, negativos. Y esos valores positivos y negativos pueden ser enteros, números enteros y números decimales. Entonces, rs.getReal, paréntesis, longitud de línea, por ejemplo, especifica la longitud de línea. Cierro paréntesis, cierro también comillas, enter, línea, line, solo resumirlo en ln, la variable ln va a estar definida por rs, @line, enter, paréntesis, y aquí en @line lo que voy a hacer es introducir, me está diciendo, ¿verdad? Start and end, es decir, punto inicial y punto final. Este punto puede ser geométrico, pero también puede ser coordenada. En este caso yo tendría que definir el punto A y el punto B. Como yo sé que los puntos tienen coordenadas x, y, z, lo que yo tendré que hacer es definir al objeto en un sistema de coordenadas. Y para definirlo en un sistema de coordenadas, yo tendría que inscribir entonces, paréntesis, llaves. Yo tendría que escribir, por ejemplo, yo quiero que la línea comience desde 0, 0. Cierro llaves. Lo que voy a hacer es ahora coma. Este sería mi punto A. Mi punto A estaría en 0, 0, 0. Tendré que abrir nuevamente llaves. Y ahora yo tendría que especificar la longitud de la línea. En este caso, SomeNumber. Vamos a escribir SomeNumber x. Estaría representando lo que es mi coordenada x. O mi eje x, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, SomeNumber va a representar mi coordenada x, coma. Y yo quiero que tanto en y y en z sea 0. Voy a cerrar llaves y cierro paréntesis para cerrar la función. Una vez que lo hemos hecho, entonces voy a escribir print la longitud de la curva o la línea, por ejemplo. Bien. Recuerden que Rhino y específicamente Python interpreta líneas y curvas de la misma manera. ¿Sí? La longitud de la curva de la línea es, y tiene un ID de, ¿verdad? Es, ejemplos, espacios, cierro comillas. Y aquí hay algo bien importante. Aquí yo tengo la longitud de la curva y la línea es. Entonces yo tengo la línea y la línea, pero la línea, al yo imprimirla, lo que me va a dar es el ID. Entonces yo quiero conocer su longitud, yo tendría que especificar la función de longitud. Entonces, longitud, ln, g, por ejemplo,
lo que yo tendría que L length, ejemplo, vamos a escribir igual a rs get length, curve length, por ejemplo, es el mando curve length. ¿De quién? Pues de ln, que es la línea. Y este valor lo que yo quiero hacer es redondearlo. ¿Sí? Entonces, L va a ser igual a round, paréntesis de la longitud, coma, lo voy a redondear a 3 decimales. Paréntesis. Entonces, print, la longitud de la línea es, voy a escribir ahora coma, L. ¿Sí? Y su ID, coma, abro ahora nuevamente comillas, y su ID es espacio, cierro comillas, coma, y en este caso tendría que escribir ln, que es la variable, perdón, que me va a dar el ID de la curva. Entonces voy a eliminar esta geometría que tenemos en esta parte, y lo que voy a hacer ahora es ejecutar. ¿Sí? Vamos a hacer clic en guardar, pues, y vamos a ejecutar. Entonces especifica la longitud de la línea. En este caso la línea va a tener una longitud de 20 metros, por ejemplo. Enter. Y listo. Entonces aquí yo tengo mi línea. ¿Sí? Voy a ocultar el grid aquí en display. Estoy trabajando en un modo shaded. Voy a quitar el grid. Entonces nosotros tendríamos una línea, ¿verdad? Esta línea, si la longitud de la curva de la línea es 20 y su ID es I1, E8, etc. Bien, entonces lo podríamos hacer también, podríamos representar algún tipo de vector o algún tipo de dot, ¿verdad? De text dot, para poder definir de un poco más complejo y hacer un poco más complejo el código o obtener mayor información dentro de lo que es nuestro entorno de trabajo. No sé si tengan alguna otra duda, si tengan algún comentario. Los escucho y también los leo en GoToWebinar y en Zoom. Recuerden, si se unieron al final de la sesión, también pueden encontrar el video, ¿verdad? En, en la carpeta compartida de Drive. Bien, entonces, al parecer, pues no hay ninguna duda. Vamos a continuar. Entonces, yo aquí estoy especificando una línea y ahora yo quisiera, por ejemplo, especificar una posición de puntos, ¿sí? Entonces, utilizando los mismos estatutos de getInteger. Entonces, voy a quitar esta opción del texto que tengo en la parte inferior. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. En este caso, ser mi ejercicio número 10. Vamos a escribir comillas. Bien, y lo que voy a hacer es utilizar nuevamente la librería de Rhino y vamos a establecer, por ejemplo, una secuencia de puntos a través del eje X. ¿Sí? Entonces vamos a escribir la variable, por ejemplo, cuántas iteraciones máximas vamos a obtener en el eje X, cuántas repeticiones, por ejemplo, vamos a decir que sean las que nosotros queramos, por ejemplo, max x points, max btx, por ejemplo, va a ser igual a rs, get integer, nuevamente, obtener número entero, paréntesis, abrimos comillas para asignar un prompt, un texto, y escribimos, por ejemplo, cuántos puntos deseas tener
en la dirección X. Interrogación, cierro comillas, cierro paréntesis, enter para pasar a la siguiente línea. Y lo que voy a hacer ahora es asignar, ¿verdad? Como voy a tener una secuencia de puntos, esto significa que yo voy a tener es una lista, ¿verdad? Porque cada punto va a ser contenido en una serie de index, ¿sí? O en un índice. A no ser que yo los coloque a todos ellos en una sola lista. Por eso es otro tema. Entonces, for I in range, ¿de quién? Ah, pues del número que yo obtenga en integer, ¿verdad? En max ptx, pego, cierro paréntesis, los puntos. Y aquí lo que yo voy a hacer es asignar. Yo tengo el número de puntos que voy a tener y lo que voy a asignar ahora es una posición. Una posición de inicio, tanto en X, tanto en Y y en Z. Y una vez que yo tenga estas posiciones, van a ser mis coordenadas. Y una vez que yo tenga esas coordenadas, entonces voy a ser capaz de representar los puntos. Entonces, posición X, por ejemplo, X pos va a ser igual a Y, por ejemplo. Sí, es decir, si yo defino max points 10, entonces va a ser X, va a ser igual a 10, es decir, va a ser igual a 10. ¿Sí? Porque yo lo estoy definiendo con un entero. Hasta que yo no defina el entero, entonces Y no va a trabajar porque depende de él. Voy a pasar a Y position. Posición en Y va a ser igual a 0. Y posición en Z, sí, position, va a ser igual a 0 también. Una vez que lo hemos definido, entonces lo que yo hago es construir las coordenadas, ¿verdad? PT coordinates va a ser igual a la coordenada que yo obtenga en la posición X. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5 hasta 10, por ejemplo, si yo lo defino como 10, coma, Y y Z respectivamente. Cierro paréntesis. Y lo que voy a hacer ahora es, ya que tengo las coordenadas, entonces ahora voy a añadir a los puntos. Entonces, PT es igual a rs.addPoint, paréntesis, ¿en dónde? Pues en las coordenadas que he construido. Cierro paréntesis. Bien, una vez que lo hemos tenido, que lo hemos escrito, perdón, lo que voy a hacer es ejecutar nuevamente. Y aquí tenemos cuántos puntos deseas tener en la dirección X. Yo deseo tener 20 puntos. Enter. Y listo. Okay, entonces ya tenemos 20 puntos. Y estos puntos tienen pues una distancia, ¿verdad? Distancia de 1 milímetro. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en milímetros. A no ser que yo lo especifique ya directamente en las unidades aquí, ¿verdad? Rhino. Yo escribo el comando units. Entonces, al escribir el comando units, yo las modifico a metros y trabajo nuevamente con valores milimétricos de tolerancia y de precisión en pantalla y le digo OK. Me va a pedir escalar el modelo. Sí, lo quiero escalar. Yo me acerco. Entonces ya estaríamos obteniendo los puntos. ¿Sí? Distancia. En este caso, yo tendría 0.01 metros, es decir, 1 milímetro de distancia. Lo que voy a hacer es eliminar. Voy a ejecutar nuevamente las líneas del código. ¿Cuántos puntos deseas tener en la dirección X? Si yo escribo, por ejemplo, 15.5, enter, no me va a dejar y no va a llevar a cabo la ejecución. ¿Por qué? Porque 15.5 pues es un float number. Entonces yo tengo que escribir un entero, 15, enter, y automáticamente entonces estaríamos obteniendo nuevamente, ¿verdad? En este caso, 15 puntos. Bien. ¿Qué más podemos hacer? Podemos representar esferas, por ejemplo, en estos puntos. Sí, vamos a representar esferas, por ejemplo. Vamos a escribir esfera, SPH, sphere, inglés, es igual a rs, add sphere. Vamos a añadir esfera. ¿En dónde vas a añadir la esfera? Que me está indicando centro plano. En este caso, mi centro plano puede ser un punto.
y estos puntos se encuentran trabajando en conjunto con el sistema de coordenadas universal y un radio. Entonces yo tendría que definir también el radio. Entonces, add sphere, ¿dónde vas a añadir las esferas? Los puntos, que tienen que ser entidades geométricas, no coordenadas. Control C, Control V, coma, y especifica un radio. ¿Sí? Entonces, en este caso, el radio, vamos a especificarlo, por ejemplo, de punto 25, punto 0.25, 0.25 metros. 0.25. Aquí el radio puede ser un valor entero o un valor decimal, ¿sí? A no ser que yo le defina con una función o lo defina aquí al inicio, ¿verdad? En mis variables. Entonces, vamos a eliminar estos objetos. Vamos a nuevamente ejecutar las líneas. ¿Cuántos puntos deseas tener en la dirección X? Debemos obtener 20 puntos. Enter. Y una vez que tenemos los puntos, entonces estamos obteniendo, ¿verdad?, las esferas. Y estas esferas, si yo toco una de ellas, escribo el comando what en Rhino, lo que yo estoy haciendo pues es tener un radio, ¿verdad? Aquí me está indicando de punto 25. Bien, ahora, ¿qué sucede si quiero tener un radio exponencial? Por ejemplo, que empiece con 1, 2, 3, 4, etcétera, 5, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, en función del rango i, es decir, de 1 a 10. Pues lo que yo tendría que hacer es definir al radio como i, ¿sí? Entonces, al definir al radio como i, lo que yo puedo hacer es obtener una secuencia creciente de radios en las esferas, ¿verdad? Entonces, si escribimos aquí i, me va a tomar la posición de max ptx. Si ejecuto, ¿cuántos puntos es en la dirección X? 15, enter. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ese mismo valor de radios pues irían incrementando, ¿verdad? También asignados al valor de las esferas. Si yo paso aquí a Ghosted, voy a asignar un grado de transparencia mayor, esto es 80. Entonces aquí ya tendría una secuencia de puntos, ¿verdad?, que toman como posición original los puntos en sí y los radios variables de las esferas. Si yo quisiera controlar de manera un poco más específica el radio, lo que yo puedo hacer es nuevamente asignar paréntesis para que tenga aquí una función matemática o una operación matemática. Y una vez que esa operación matemática se lleve a cabo, pues lo ejecute en función de los radios de la función de esfera. Entonces lo que yo puedo hacer es escribir i sobre 100, por ejemplo. 1 sobre 100 me va a dar 0.01, ¿sí? 2 sobre 100, 0.02, etcétera. Entonces, vamos a eliminar nuevamente estos objetos que tenemos aquí. Y vamos a ejecutar nuevamente. Aquí me está especificando un error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no he cerrado la comilla en la operación matemática, sino simplemente en la función. Entonces, para ello tendríamos que añadir un paréntesis. Y al añadir un paréntesis, entonces nuevamente ejecutamos. ¿Cuántos puntos deseas en la dirección X? 20. Y listo. Entonces estamos llevando a cabo la ejecución de los puntos y de los radios. Y entonces, aquí tenemos ¿verdad?, el crecimiento gradual de las esferas. Si yo este valor lo disminuyo a 100, de 100 a 10, y ejecuto nuevamente para tener 20 posiciones, entonces obtendríamos, ¿verdad?, esferas con un radio mayor. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero mantener las esferas, pero ya no quiero representar ni mantener a los puntos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que podemos hacer es eliminar lo que son los puntos. Para ello utilizamos la función delete objects, ¿sí? Entonces, es muy importante saber si estamos haciendo un objeto o varios objetos, ¿sí? Porque hay dos funciones. Una es para eliminar objetos unitarios y otra es para eliminar un conjunto de objetos, en este caso un conjunto de puntos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a escribir rs.deleteObjects. Delete objects, aquí lo tenemos. Si ven, tenemos delete objects. Enter. Nuevamente, abrimos paréntesis y escribimos ¿qué puntos deseas eliminar? Pues yo deseo eliminar los puntos. pt. Cierro paréntesis. Nuevamente eliminamos. Enter.
Y lo que voy a hacer ahora es otra vez ejecutar, ¿verdad? Bien. Quiero tener 15 puntos ahora. Y listo. Entonces con esto ya no estamos obteniendo los puntos, sino simplemente las posiciones. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede si ustedes se fijan? Si yo escribo una cantidad mayor, ¿verdad? De puntos y de esferas en este caso, lo que está sucediendo es que Rhino está representando una por una, ¿sí? Entonces, si yo ejecuto y ahora digo que sean en lugar de 20, 50, Enter, yo tengo que esperar a que Rhino finalice la producción de todo este tipo o este conjunto de esferas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está creando los puntos, está produciendo los puntos y después está asignando en cada una de las posiciones de los puntos a las esferas. Entonces, yo quiero saltarme esto para hacer al script un poco más rápido. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo lo que puedo hacer es habilitar lo que es el redibujo del modelo 3D y saltarme ese caché que existe para producir toda la geometría y únicamente ver el producto final. ¿Cómo lo hacemos? Voy a escribir el Python para regresar al editor Python. Enter. Lo que hacemos es únicamente salirnos del loop, ¿verdad? Para contemplar a toda la ejecución y vamos a escribir la siguiente función, rs.enable redraw. Y vamos a escribir enable redraw. Aquí está. Paréntesis. Y vamos a utilizar un valor booleano, que es lo que estuvimos haciendo. Entonces, si yo especifico aquí falso, false, cierro paréntesis, significa que yo estaría viendo el mismo sistema de iteraciones. ¿Sí? Entonces vamos a eliminar. Vamos a escribir y a asignar play. Yo quiero 25 elementos. Y aún no sigo visualizando. ¿Sí lo ven? Hay un cierto lag en la ejecución. Pero en cambio, si ahora utilizamos lo que es enable redraw y lo escribimos y asignamos el valor booleano true, verdadero, y ejecuto nuevamente, si escribo 25, enter, ustedes se darán cuenta de que la ejecución se hace de manera un poco más rápida. ¿Sí? Si lo meto en el loop, nuevamente elimino y nuevamente ejecuto, 5, lo podrán notar en la parte de ejecución de su computadora. ¿Sí? Ahora no lo están notando tanto porque estoy grabando la pantalla y estoy también compartiendo, pero ustedes lo deberían de notar y ustedes no deberían de notar ese lag que existe. Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es básicamente la construcción de una matriz de puntos en 2D y vamos a finalizar con una construcción de matriz de puntos ya en 3D. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar todos los elementos en la ventana de perspectiva. Lo que voy a hacer ahora es copiar. Voy a copiar todas estas líneas. Control C. Voy a saltar. 1, 2, 3, 4. Lo que voy a hacer ahora es aquí asignar el ejercicio 11. Escribir nuevamente comillas aquí al final y al inicio para que no se ejecute la iteración. Y lo que voy a hacer es utilizar, ¿verdad? RhinoScript Syntax es la librería que estoy utilizando prácticamente en esta serie de ejercicios. Y ahora lo que yo tendré que hacer es definir, ¿verdad? En lugar de una sola secuencia de valores en lo que es X, yo tendría que definir ahora una secuencia de valores en lo que es Y y Z si quiero obtener algún tipo de configuración tridimensional. Entonces voy a copiar esta línea. Únicamente voy a modificar el nombre de las variables. Por ejemplo, control C, control V, max pt y. ¿Cuántos puntos deseas tener en la dirección Y? Y aquí lo que yo tengo es for I in range, max pt. Aquí yo tengo las coordenadas, ¿verdad? De X. Y tengo las coordenadas únicamente de X. Entonces lo que yo voy a hacer es eliminar lo que son todos estos valores que están aquí. Y vamos a comenzar por definir nuestro rango de valores, en este caso por I in range, dependiendo del entero que yo introduzca, pues me va a definir la cantidad de iteraciones en el eje X. Necesito ahora el siguiente, que sería entonces el eje Y. Entonces yo podría definirlo como
otra secuencia de valores, en este caso I, J, por ejemplo, for key in range, en este caso de max pty, voy a cerrar paréntesis, entonces, y nuevamente añadimos, ¿verdad? Posición en X, o X position, vamos a escribir la variable, va a ser igual a I, y nuevamente Y position, va a ser igual a, en este caso, J. Nuevamente tendría que escribir mi sistema de coordenadas, en este caso coordinate, sería igual a paréntesis, posición X, X position, coma, Y position, coma, 0. En este caso porque no tenemos a Z. Cerramos paréntesis, enter, para saltar a la siguiente línea, rs.point, en donde pues en coordenada, or, y ejecutamos, ¿sí? Entonces, nuevamente recuerden, tiene que ser un número entero. Ejecutamos cuántos puntos desea en la dirección X, yo deseo tener 25. ¿Cuántos puntos deseas tener en la dirección Y? Yo deseo tener 50 puntos. Enter. Y listo. Entonces vamos a comenzar a esperar un momento y listo. Entonces ya tenemos 25 puntos en la dirección X y 50 puntos en la dirección Y. Nuevamente vamos ahora a intentarlo con lo que son la coordenada Z. Entonces en este caso yo tendría que introducir un nuevo loop. Entonces for I tenemos for G range, tenemos for K range. En este caso max guión bajo P y sí, en este caso no tenemos la variable definida aún. Lo que yo voy a hacer es regresar aquí, ¿no? Voy a saltar a la siguiente línea y únicamente modifico el nombre de la variable, el texto, ¿verdad? En este caso, cuántos puntos deseas tener en la dirección Z. Yo sé que ahora ya tengo un nuevo loop, entonces yo quiero introducir esta nueva generación al último loop que he generado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente necesitamos escribir 1, 2, 3, 4 con la barra espaciadora, o únicamente presionamos la tecla Tab o tabulador en el teclado Tab y yo consigo, ¿verdad?, asignar 4 posiciones. Nuevamente lo introduzco en el loop, introduzco en el loop, y aquí lo que tendré que hacer es definir las coordenadas o las posiciones en Z. En este caso sería igual a K, y aquí tendría que definir, ¿verdad?, lo que es la posición en Z dentro de mi sistema de coordenadas para que posteriormente addPoint pueda interpretar ese sistema de coordenadas. Entonces, vamos nuevamente a eliminar todos estos puntos y vamos a colocar una variable, en este caso sería pts, es igual a rs@point en coord, ejecutamos. ¿Cuántos puntos deseas tener en la dirección X? Yo quiero 15, también yo quiero 20 en la dirección Y en la dirección Z yo quiero 15. Listo. Entonces ya tendríamos un sistema, ¿verdad?, de puntos tridimensional. En este caso sería un cubo. ¿Qué más podemos hacer? Lo mismo que estuvimos realizando con el ejercicio anterior. Aquí hay que notar que cuando nosotros finalizamos el editor de Python, el editor de Python, una vez que finaliza la ejecución, no se muestra otra vez. Si queremos evitar ese error, simplemente escribimos aquí en la barra de comandos edit Python script y nos regresa nuevamente el editor de Python. Entonces lo que voy a hacer es regresar a esta línea de código anterior y lo que voy a hacer es seleccionar desde la función esfera hasta delete objects y enable redraw. ¿Sí? Entonces voy a seleccionar estas opciones, control C, salto a la siguiente línea, 1, 2, 3, 4, control V, recuerden, meto a esfera dentro del loop y lo que hago es eliminar todos los objetos y habilitar redraw. ¿Ah? Entonces vamos a presionar control Z para eliminar los objetos y aquí, ¿verdad?, el radio de la esfera lo va a estar determinando y en este caso y tiene el mismo valor entero de unidad dividida entre 10, es decir, 1 entre 10 pues va a ser 0.1,
2 entre 10.2, etcétera. Entonces el crecimiento va a ser exponencial a partir del origen. En ese caso, el origen es 0, tanto de Y como de Z. Sí, voy a activar aquí la coordenada Z, el eje Z, para que lo puedan visualizar. Y vamos a ejecutar nuevamente. Entonces, yo quiero tener 20 puntos en X, quiero tener 25 puntos en Y quiero tener 50 puntos en Z. Enter. Aquí me está diciendo, el nombre PT no está definido. ¿Por qué no está definido? Pues porque yo lo cambié, ¿verdad? En lugar de ser puntos, entonces aquí me está indicando que en la línea 110, está en mi línea 110, yo tengo que la variable PT no está definida. ¿Por qué? Es porque yo le he cambiado el nombre. En este caso ahora es PTS. Entonces, PTS, guardo nuevamente el script, ejecuto. ¿Cuántos puntos deseas tener en la dirección X? Nuevamente quiero tener 20, quiero tener 30 en Y y quiero tener 50 en Z. Y listo. Vamos a esperar un momento a que la ejecución se lleve a cabo. Bien, entonces prácticamente este es el último ejercicio que hemos realizado en esta sesión 02. Si alguien tiene alguna duda, por favor, me la puede comentar en el chat de Zoom o de GoToWebinar. Y bueno, vamos a esperar un momento a que se ejecute y pues los escucho o los leo también. Y yo quisiera saber, dónde podría leer como todo lo que se puede hacer con cada una de las librerías que podemos encontrar en PH Python. Lo podemos hacer en... ¿Quién es Héctor, verdad? Ok, Héctor. Lo podemos hacer... vamos a esperar un momento al editor de Python. Está creando todo lo que son las superficies. ¿Recuerdas que en el editor de Python tenemos el editor y tenemos la barra de help, de ayuda? Si vas a Sí, help, hay una opción que te va a te va a enviar a internet, a una página de internet, y lo que podemos hacer es ahí buscar ayuda. Y ahí viene especificado cada tipo de función y los comandos que podemos utilizar y cuáles son las dependencias de dichos comandos. También cuando escribimos la función en el editor de Python, cuando empezamos a abrir los paréntesis, aparece ahí el built-in, que son los constructores. Esos constructores son los que nos van a auxiliar para definir nuestras líneas de código. perfecto, gracias. Y bueno, aquí ya tenemos, voy a pasar una vista en Shaded. Y vamos a cancelarlo. Aquí ya tenemos nuestra representación. Voy a hacer Control Z y Python. Y aquí está lo que te comentaba Héctor. Sí, voy a quitar esto, clear. Si yo utilizo una función rs, cualquier función, por ejemplo, añadir arco, add arc, abro paréntesis, aquí ya vienen los constructores. Help on function add arc y model Rhino script curve. Aquí necesita un plano, necesita un radio y necesita un ángulo. ¿Y qué va a hacer? Va a añadir una curva al documento. Estos que están aquí se denominan parámetros. Y entonces todos estos parámetros y qué es lo que necesitan cada uno de ellos, aquí ya vienen descritos. Y aquí nosotros tenemos un ejemplo, ¿verdad? Tenemos un plano XY, vamos a soltar el plano. Una vez que cortamos el plano, pues añadimos el arco. Y aquí también nos da una lista de otros comandos que podemos utilizar de referencia. Recuerden, clic derecho, clear. ¿De qué otra manera podemos utilizarlos? La ayuda, si vamos aquí a Help, aquí nosotros tenemos este apartado que dice Rhino Python Samples.
y todos estos, ¿verdad? Que están aquí. Estos nos pueden servir también de referencias o de auxiliares para poder manipular nuestros códigos. Bien, voy a quitar todo lo que son las comillas aquí al inicio y al final de todos los ejercicios para que ustedes los puedan ejecutar cuando ya tengan este script, estos archivos. ¿Alguna otra duda? Los leo, los escucho. Jack me está preguntando, ¿se pueden obtener sistemas de coordenadas en cada uno de los puntos? Sí, sí los podemos obtener. Y podemos obtener también las matrices de, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con algún sistema de envolvente y el contratista necesita la base de datos de los puntos, podemos incorporar lo que son las librerías de Excel, siempre y cuando Excel esté actualizado y, y sepamos cómo incorporar lo que son las librerías de Excel a lo que es el editor de Python aquí en Rhino, ¿sí? Si no mal recuerdo, es a través de Import System. Y aquí hay una opción que dice, no recuerdo si era Microsoft o Windows. Ah, Windows. Aquí podemos incorporar formas. Y dentro de las formas podemos incorporar charts. Tendríamos que traer un file dialog. Dentro de ese file dialog tendríamos el constructor. Podríamos obtener one file, ok, que es para incorporar un archivo de Excel y leerlo dentro de... Y vienen los strings, ¿verdad? Porque estamos leyendo strings. Lo que tendríamos que hacer es transformarlo de string a entero si lo queremos utilizar en algún tipo de valor numérico de control o en un valor float, como lo estuvimos abordando en la primera sesión. Voy a quitar esto. Voy a guardar el script. Y bueno, ¿alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? ¿Qué les parece el curso? ¿Están contentos? ¿Estoy yendo rápido? ¿Estoy yendo lento? Que los escucho 5 minutos para ya terminar esta sesión del día de hoy. Ok, aquí al parecer Jack me dice que todo está bien, no hay ningún problema. Ok, María. Ujú. Ok, me dice que no hay ninguna duda, que tiene que repasar. Ok, perfecto. Sí, todas las clases están grabadas, entonces recuerden, si no recuerdan algún concepto, pueden regresar a la presentación, al código y también al video. Ok, y Héctor. Todo bien, muchísimas gracias. De hecho, agradezco mucho los textos y no los he podido leer completos, pero sí los he estado repasando. Sí, bueno, ya depende de cada quien y de las horas de estudio que le metan a, a este tipo de temas. Bueno, pues me despido. Ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Aquí es temprano, tengo que ir a la oficina. Y pues nos vemos entonces el siguiente viernes a las 7 de la noche para abordar lo que es la siguiente sesión, que sería la sesión 3, donde estaremos abordando prácticamente lo que son las funciones. Bueno, me despido, que tengan una excelente semana, seguimos en contacto y hasta el siguiente viernes. Bye.